Buenos días, estimadas amigas. Les saluda Ana Angelina de Cornejo. Sean bienvenidas a Conectadas, esperando en el Señor Jesucristo que todo esté bien en nuestras vidas. Estudiaremos un tema no agradable a todos. Estamos afectados por el pecado. Por lo tanto, es urgente comprender lo que es el pecado para librarnos de su influencia y consecuencia, del cual debemos huir para tener comunión con Dios y así evitar en nuestro diario caminar lo que obstaculiza el crecimiento de un creyente en Cristo. Oremos. Mi buen Dios, te damos gracias por tu infinita misericordia y por darnos un día más de vida. Ayúdanos a comprender el estudio sobre el pecado y a obedecer tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos hable para tener vidas victoriosas en Cristo Jesús. Amén. ¿Qué es el pecado? El significado original de la palabra pecado es errar el blanco. Esto quiere decir que cuando pecamos, no acertamos o nos desviamos de lo que hubiera sido correcto hacer. Todos podemos recordar momentos en los que hemos dicho o hecho algo errado, algo de lo cual nos hemos arrepentido después. Pero cuando la Biblia habla sobre el pecado, habla de algo más profundo que eso, algo que trae consecuencias eternas. La naturaleza del pecado. El pecado es cualquier falta de conformidad al carácter de Dios. En los siguientes versículos bíblicos veremos las descripciones del pecado. Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Primera de Juan 5:17. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Romanos 14:23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Santiago 4:17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Juan 16:9. De pecado por cuanto no creen en mí. El pecado es universal. ¿Cuántos hay que hacen lo bueno? En Romanos 3:10-12, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a uno se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Cuántos han pecado? Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Somos pecadores por ser descendientes de Adán. Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también
Por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. El pecado está en nuestra misma naturaleza. Jeremías 13:23. Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas. Así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer mal. El niño, antes de cometer pecado, nace pecador. Se ha dicho, el hombre no es pecador porque peca, sino que peca por ser pecador. El pecado contamina la totalidad de la persona. Están afectados el intelecto, la sensibilidad y la voluntad, desde la planta del pie hasta la cabeza. Lo afirma Isaías 1:6. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Las consecuencias del pecado. El pecado hace separación entre Dios y el hombre. El hombre pecador no quiere estar ante la santidad de Dios. ¿Qué hizo el hombre cuando pecó? Génesis 3:8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. La santidad de Dios no tolera el pecado. ¿Qué hizo Dios cuando el hombre pecó? Génesis 3:24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. El pecado esclaviza. ¿Cómo se describe la condición del hombre antes de su salvación? Romanos 6:17-18. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado. Vinisteis a ser siervo de la justicia. El pecado pervierte los sentimientos. ¿Cuáles son los factores que determinan la conducta del hombre inconverso? Efesios 2:3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturalezas hijos de ira, lo mismo que los demás. La persona siente necesidad de pecar y al fin se endurece la conciencia. Tito 1:15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. El pecado trae condenación. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor
nuestro. ¿Quiénes serán condenados? Romanos 1:32. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Romanos 2, 5 y 6. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesora para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Oremos. Padre Celestial, le agradecemos por perdonar todas nuestras iniquidades y librarnos de la condenación eterna, por medio del sacrificio vivo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amigas, hemos llegado al final de este programa y quiero recordarles que no hay mejor manera que estar conectadas con Jesús.